Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de enseñanzas sobre el tema de la eclesiología bíblica. Eclesiología, el estudio de la doctrina de la Iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras. Y habíamos finalizado o habíamos llegado en el domingo anterior hasta el punto o el tema de que todos los miembros de una iglesia están sujetos a la autoridad y al gobierno de la misma. Y habíamos hecho una advertencia final que quiero recordar antes de entrar al tema de hoy, y es que los miembros de una iglesia deben estar dispuestos a someterse al gobierno de la iglesia y a su disciplina, ¿sí? No solamente cuando las cosas estén bien o estén calmadas, por decirlo así. Muchas personas que están dispuestas y que afirman y que dicen, yo me sujeto o yo estoy sometido a la autoridad de la iglesia, pero en realidad lo hacen porque en el momento no están siendo censurados, reprendidos o exhortados. El problema viene cuando la iglesia tiene que tomar alguna acción bíblica respecto a su caso particular. Entonces hay muchos que entran en rebeldía, que no quieren acogerse a una instrucción o disciplina particular, siendo esta bíblica, ¿sí? Y a ellos les parece que buscar otra congregación es lo más sabio y que permanecer allí solo para no tener que ser pastoreados y amonestados en sus falencias particulares. Muchos ven el asunto de esta manera. Cuando ven que se empieza a ejercer disciplina, cuando ven que se empieza a ejercer gobierno, ellos dirán, no, pues me voy a otra iglesia en donde no tenga que sufrir de estas cuestiones. Así que vamos a continuar, vamos a avanzar, como sabemos, en el orden de la confesión de fe. Y dice el siguiente párrafo lo siguiente: ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Es un tema bastante importante porque pues, los confesionalistas quisieron dejar de manera explícita en el documento algunas de las formas más comunes en las cuales los miembros de una iglesia pecan contra el gobierno de la misma. Estas son las formas más comunes, ¿sí? Visto de una forma general, podemos ver que el gobierno de la iglesia abarca todo el espectro de cosas que le competen a causa de su llamado. Recuerden que dijimos que la iglesia tiene autoridad, que la iglesia tiene un gobierno, pero ese gobierno tiene un espectro, tiene un ámbito, ¿sí? No es que la iglesia tiene autoridad en todos los ámbitos de la vida de una persona, no. Pero debemos entender las áreas de este gobierno y de este llamado, ¿sí? Dios espera que la iglesia actúe, esa es una realidad. Si bien reconocemos que la iglesia no tiene un poder sobre todas las cosas, sí tiene un llamado, y es que sus miembros deben observar los mandamientos de Cristo. Y allí, precisamente, debe verse el alcance del gobierno. Entonces, el alcance del gobierno de la iglesia, la autoridad de la iglesia, se ejerce o se ejecuta para que sus miembros obedezcan los mandamientos del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay asuntos de libertad cristiana en donde la iglesia no puede inventarse mandamientos de hombres ni tiene competencia o autoridad. Pero en todo lo que respecta a la obediencia a los mandamientos de la ley del Señor, o como el Señor Jesucristo lo diría, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, ahí la iglesia tiene
potestad, tiene gobierno, tiene autoridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la práctica, muchas veces, en muchos casos, más de los que usted se puede imaginar, en la práctica. Algunos de nosotros hemos sido testigos de muchos de ellos, algunos de nosotros tal vez hayamos participado en algunos de ellos, o nos hayamos endurecido temporalmente en algunas de estas cosas. Pero ¿cuál es la situación contemplada? La situación contemplada es la siguiente. Un hermano afirma que otro hermano le ha ofendido o que ha pecado contra él. Este hermano, pues, hace el respectivo proceso bíblico de la disciplina eclesiástica y resulta que la iglesia comienza sus actuaciones y ahí pueden pasar dos cosas. Porque la iglesia empieza a hacer sus actuaciones, se tarda un tiempo. Este hermano dice, pero si el tema es evidente y yo tengo razón, ¿sí? ¿Por qué no se actúa inmediatamente? Lo segundo es que la iglesia juzgue que esta persona no tenía razón. Entonces, cuando eso ocurre, el supuesto ofendido, a pesar de que ya la iglesia ha juzgado y ha dicho, no, pero es que usted no tiene razón. Usted no tiene la razón. Cuando esto ocurre, el miembro al que no se le dio la razón se molesta y entonces entra en rebeldía contra el gobierno legítimo de la iglesia. La iglesia tiene una actuación o una determinación y hay miembros que entran en rebeldía, pero no la manifiestan o no actúan de conformidad al orden bíblico, sino que lo hacen, pues como lo hace el mundo. ¿Cómo lo hace el mundo? Como dice precisamente un dicho secular, a lo mal. ¿Sí? Entonces eso es lo que contempla aquí este párrafo, que hay personas que lo que hacen es que se rebeldizan contra las actuaciones de la iglesia, contra el gobierno de la iglesia, y de esa manera pecan contra Cristo porque, a ver, voy a poner de esta manera para que se entienda. Cuando se peca contra el gobierno legítimo de la iglesia, se está pecando contra el monarca de la iglesia. ¿Quién es el monarca de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ya lo estudiamos. ¿Quién es el Señor, juez y legislador de la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí hay unas presuposiciones que debemos contemplar. ¿Sí? Lo primero es que las personas involucradas pertenecen formalmente a la iglesia. Eso es lo primero que es obvio. Debemos presuponer que todo esto que estamos hablando tiene que ver con las personas que se han comprometido y se han dado a sí mismas en compañerismo mutuo de forma o de manera formal bajo el Señor Jesucristo. Se han unido a la iglesia local. Es decir, que las personas que son simpatizantes o que visitan la iglesia o todas estas cosas, pues no están sujetas aún al gobierno porque no se han puesto voluntariamente al cuidado de la iglesia local. Entonces, esto que estamos hablando tiene que ver principalmente, pues, o únicamente con los miembros de la iglesia. Esa es la primera presuposición, ¿sí? La segunda presuposición, para hablar de este asunto, es que se ha seguido el procedimiento regular, es decir, que se ha hecho lo que se tiene que hacer. Hermanos, siempre que algo se haga, sea en la iglesia o en la vida, de una forma no bíblica o contraria a la palabra de Dios, hay consecuencias. Usted las va a ver a veces enseguida, otras veces las verá después, pero siempre hay consecuencias cuando no se actúa bíblicamente y cuando no se obedecen los mandamientos de Cristo. Siempre hay consecuencias. A veces inmediatas, a veces posteriores, pero siempre hay. Entonces, cuando en la iglesia los asuntos no se manejan bíblicamente, eso sale. Les pongo un ejemplo. Una iglesia puede establecer ancianos de una manera no bíblica. Pueden reconocer ancianos que no eran llamados por Dios. Y es posible que esas consecuencias se vean en un mes o puede que se vean en un año, pero se ven. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: hay hombres que los pecados se les hacen patentes enseguida y hay otros que se les ven después. ¿Sí? Pero no hay nada oculto, dijo el Señor Jesucristo, que no haya de saberse. En última instancia, el Señor
juzgará el caso. Entonces, aquí estamos presuponiendo que en este caso que estamos hablando se procedió bíblicamente. O sea, se hicieron las cosas conforme a la disciplina de la iglesia, el hermano confrontó en privado, después pues ocurrió el tema de los testigos y finalmente fueron a asamblea bíblica, se procedió bíblicamente. Esa es la segunda presuposición. La tercera presuposición es que estamos hablando de una iglesia que está siendo dirigida fielmente bajo la palabra de Dios, aunque por supuesto pues con errores que pueden derivar de que esa iglesia local es un cuerpo de pecadores aún, ¿no? Recuerden que la iglesia local está compuesta pues por pecadores, no está compuesta por cuerpos gloriosos, ¿sí? Entonces, pero estamos presuponiendo que para poder hablar de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de miembros, estamos hablando de que se procedió bíblicamente y estamos hablando de que es una iglesia bíblica. ¿Por qué esto es claro o es importante? Porque en una iglesia no bíblica pues no se va a hacer nada de esto. En una iglesia no bíblica se procede de forma absolutamente pragmática, lo que se le ocurrió al pastor en el momento. No, que este hermano pecó contra este, bueno, lo quitamos de la alabanza. No, que el líder de la iglesia cayó en adulterio, cometió adulterio, no, mandémoslo para otra iglesia. Eso es lo que se hace en las iglesias que no se dirigen bíblicamente. No, porque es que este pastor coge mucha rabia con la iglesia y la iglesia ya no lo quiere. Bueno, lo cambiamos y le ponemos a otra iglesia local y traemos a otro y lo ponemos acá. Esas son las maneras de proceder en las iglesias que no van a la Escritura, y nosotros deberíamos consultar a Jehová, como dice la Escritura. ¿Qué dice el Señor? A ver, vamos a la Escritura. ¿Qué debemos hacer? Bueno, entonces, estamos presuponiendo que estamos hablando de una iglesia bíblica, aunque una iglesia bíblica pues puede también cometer errores porque estamos hablando de un cuerpo de pecadores. Entonces, parece ser que los autores de la confesión tenían en mente, al escribir este párrafo, que el resultado de la actuación de la iglesia no deja satisfecho al ofensor, ¿sí? Ese es básicamente el asunto. La iglesia actúa, pero la persona ofendida no quedó satisfecha. Entonces, ¿qué pasa si usted está en un caso de disciplina o de gobierno en una iglesia bíblica bajo el proceder bíblico y usted es un miembro de la iglesia? Y la iglesia actúa y usted no está de acuerdo. ¿Qué ocurre? Bueno, ahí es donde tenemos la prohibición. Hay una prohibición formulada aquí en este párrafo. Y en este caso, la confesión señala el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debo hacer si no estuve de acuerdo? Pues vamos a ver entonces qué no puede hacer o qué no debe hacer. Los miembros nunca deben socavar la disciplina de la iglesia, ya sea por falta de acatarla o por generar una revuelta, un motín contra ella, perturbando así el orden de la iglesia. Es decir, el miembro no tiene derecho a perturbar el orden de la iglesia porque no estuvo de acuerdo con el proceder de la iglesia. ¿Sí? Eso es como en el matrimonio. La esposa quiere hacer algo, el esposo toma decisión, dice, no, eso no se va a hacer. Y entonces la esposa dice, sí, yo me someto. Pero después empieza a manipular, empieza con la mala cara, después no quiere hacer las cosas, tal. Y está molesto. Y entonces el esposo dice, no. ¿Usted ha visto esos esposos que dicen, no, le voy a ceder porque es que usted no sabe lo que yo tengo allá. Yo soy el que tengo que convivir con eso. Entonces, la iglesia no puede ser, no, pero entonces el hermano se ofende, vamos a darle la razón. No. No. Los creyentes no deben optar por entorpecer la actuación y la paz de la iglesia, porque entonces pueden pasar muchos escenarios. Cuando la persona ofendida no está de acuerdo con lo que la iglesia decidió, entonces pasan cosas. Por ejemplo, sí, ok, está bueno, yo me someto, yo acepto lo que la iglesia decidió, yo no tenía la razón. Pero entonces empieza a chismear, empieza a murmurar,
Fue una conversación casual con otro hermano, no, sí, como en esta iglesia, tal cosa. No, sí, como los pastores aquí, tal cosa. No, sí, como aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana y nadie lo disciplina, nadie hace nada porque a la final no se hizo nada. Comienzan a murmurar, a chismear, a hacer manifestaciones públicas de descontento. Hay una reunión de hermanos y sale con un comentario agrio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con algo que pasó y guarda ese resentimiento allí. Pastor nos comentaba en cierta ocasión, una reunión de disciplina, tuvieron de acuerdo los disciplinados, apenas se acabó la reunión, en la puerta de una cogieron a unos hermanos a chismear, a murmurar, a manifestar su descontento. Pero cuando en la reunión se les preguntó, ¿tienen algo que decir? ¿Tienen algo que aportar? ¿Tienen algo que manifestar? No, nada. Y apenas salieron a hablar con los hermanos, a manifestar, a hablar, a murmurar. Los hermanos le dijeron, no, señor, no, usted allá no habló nada de esto. ¿Sí? Otra cosa es que se toman vías de hecho. ¿Qué es una vía de hecho? Es no manifestar con mis palabras que estoy en desacuerdo, pero sí manifestarlo con mis acciones. ¿Cuáles son las acciones típicas del pecador no arrepentido que no está de acuerdo con una disciplina eclesiástica? ¿Sí? Hermano, lo exhortamos al arrepentimiento y el hermano dice, ok, sí, está bien, yo ofendí, pido perdón, pero después deja de venir a la iglesia. Ya no asiste a reunión de oración, empieza a faltar a los cultos de la tarde los domingos. Mire, cuando una persona está enfriando, espiritualmente hablando, un miembro de la iglesia, eso siempre arranca por dejar de asistir a la reunión de oración. Póngale la firma. No puedo, estoy trabajando, se me dificultó esto, aquello. Le sigue el culto de la tarde. O sea, ellos van quitando aquellas cosas que piensan que son más graves. Entonces dice, si empiezo a faltar, claro, si yo empiezo a faltar el domingo en la mañana, de una me van a llamar los hermanos. Hermano, no fue a la iglesia, ¿qué pasó? Entonces yo voy a dejar de ir. ¿Y por qué pasa? Porque no tiene ganas de ir. Su corazón está duro. ¿Sí? Entonces las vías de hecho, ¿cuáles son? Dejar de ir a los cultos, dejar de tomar las ordenanzas. Hay cena del Señor, no participa. Pero no participa no porque hizo un autoexamen ni nada de eso. No participa para fomentar descontento, para perturbar el orden. Porque usted sabe, y quienes están aquí son miembros de una iglesia y han tomado la cena del Señor, lo saben, que cuando usted está en la iglesia tomando la cena y algún miembro no toma la cena, eso usted lo perturba. Este hermano no tomó la cena. ¿Qué pasó? Eso es algo que perturba. Entonces hay personas que una de las maneras para perturbar el orden de la iglesia es no tomar la cena. Hay otras maneras más avanzadas, ¿no? Estrategia de guerrillas telefónicas. Algunos hemos conocido eso, ¿sí? Esta estrategia es muy común. Una persona que está siendo llamada o exhortada en la iglesia o que se está oponiendo al gobierno de la iglesia, no le gusta la iglesia, no le gusta su liderazgo, ¿qué hace? Él no se ha ido, él todavía está en la membresía, pero él, como no puede manifestar su descontento públicamente, como no puede hablar en medio de una reunión o hablarle a ciertos hermanos, comienza con una estrategia oculta de guerrilla. Entonces él comienza a llamar telefónicamente de manera oculta a los más nuevitos. Él comienza a llamar a las visitas. Él tiene unos descontentos, sean doctrinales, sean prácticos, sea lo que sea. Y entonces, por ejemplo, está llegando un hermano o una hermana nuevos que están en proceso de discipulado, en proceso de membresía, y los comienzan a llamar, ¿no? Y los comienzan a llamar con buenas intenciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Quería saber cómo estabas. Podemos orar juntos. Podemos hacer un devocional. Y por ahí derecho les empiezan a meter el veneno, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso que hacen allá en la iglesia. Eso que enseñaron, eso no es tan así. Eso que están haciendo, eso no está en la Biblia. Pero eso no lo hacen con el miembro regular. Eso no lo hacen con el miembro maduro. Nunca. Vimos el caso de una iglesia local, ¿sí? Una persona descontenta con la doctrina bíblica de la santificación que se estaba enseñando, sobre todo con el papel de la obediencia a los mandamientos de la ley moral, y entonces tomaba
a los nuevitos, comenzaba a decirles, eso no es así, porque mira que el libro tal, mira que el pastor tal, mira que en la historia de la iglesia se creía esto, se creía lo otro. Y en cierta ocasión, porque a veces, lamentablemente, y por eso el ministerio pastoral es tan importante de una iglesia, porque, mire, los pastores se huelen estas cosas, ¿sí? O sea, si hay pastores, obviamente, que están haciendo su trabajo, es decir, pastores que son vigilantes, como los del Evangelio de Lucas, que estaban ahí despiertos en las vigilias de la noche, ¿sí? Y hay pastores vigilantes, ellos se huelen eso. Ellos saben cuando está pasando este tipo de cosas, ¿no? Pero hacen eso, ¿sí? No van a la iglesia, comienzan a murmurar, a chismear, comienzan a hacer estrategias varias. Hay casos más avanzados, ¿no? Hacen pequeños grupos, recolección de firmas, ¿sí? Hay diversas actuaciones, ¿no?, que se hacen. Pero hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia? En Efesios capítulo 4, por ejemplo, vaya allá, Efesios 4, verso 2. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia, del miembro, ante el desarrollo de una actividad de gobierno ejercida por la iglesia? Dice en Efesios capítulo 4, verso 2, dice que nuestra actitud debe ser ¿cómo? Toda humildad y mansedumbre. Esto está en el verso 2, Efesios 4, verso 2. Toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí hay una palabra interesante, que es la siguiente: solícitos. Solícitos significa diligente, ¿sí? ¿En qué? ¿Diligentes en qué? ¿Presurosos en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, pero hay algunos que son solícitos en destruir la unidad de la iglesia. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso, hermano. Yo no puedo dividir, desmembrar el cuerpo de Cristo, eso es gravísimo. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de la pandemia, te recordará, usted sabe que en la pandemia, sobre todo con los medios de comunicación, había 1001 teorías sobre el tema de la pandemia. Hubo personas que estaban de acuerdo en que todo lo que se decía era real, había otras personas que decían que eso no era real, había otras personas que decían que ese era George Soros que estaba mandando a la OMS que dijera eso, etcétera, 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 un montón de teorías. El punto es que las iglesias, conforme a la escritura, a la oración y al discernimiento que su liderazgo tuvo, tomó decisiones. Algunos dijeron, no nos reunimos hasta que esto no sea seguro. Otros dijeron, nos reunimos por los laditos. Otros dijeron, nos reunimos cada tanto. Otros dijeron, nos reunimos virtual. En fin, nadie sabía exactamente qué hacer. No había un blanco y negro en esa situación. Entonces, cuando en una iglesia local había personas que no estaban de acuerdo con eso, entonces, ¿qué hacían? La iglesia decía, no se reúnen o no nos reunimos. Y esos que no estaban de acuerdo, entonces salían a reunirse. La iglesia decía, nos reunimos, y entonces los que no estaban de acuerdo no se reunían. Y así sucesivamente. La ilustración no es perfecta, pero se entiende lo que estoy tratando de decir. Muchas veces la iglesia toma una actuación, estamos hablando obviamente, no una actuación ni pecaminosa, ni una actuación que no se pueda sustentar con la escritura, una iglesia bíblica, ya pusimos las presuposiciones. Hermano, usted puede no estar de acuerdo, pero usted entiende la autoridad de la iglesia. Usted dice, hermano, sí, pues hay que ser muy cuidadosos en estos asuntos. Entonces, la realidad de la iglesia como un cuerpo de creyentes dirigiéndose a la santidad plena requiere que encarnemos principios bíblicos, como por ejemplo el principio de la unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos leer en Colosenses lo siguiente: velad pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, perdonándoos,
Y si alguno tuviere queja contra otro, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, en ninguna de las actuaciones el creyente debe mostrar aborrecimiento a sus hermanos, ni aborrecimiento por el gobierno de la iglesia. De hecho, quien manifiesta aborrecimiento por su hermano ni siquiera es creyente. El apóstol Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, el creyente debe ser cuidadoso, no sea que defendiendo una causa que le parece razonable, la defienda con tal fuerza hasta conseguir una revuelta o una división. Esto es muy común. Hay iglesias locales que se dividen por asuntos que no se trataron bíblicamente. Entonces, ¿qué hacer? Hermano, pero es que yo lo veo tan claro en la Biblia, pero la iglesia no me entendió. O es que yo no lo supe comunicar. Como cierta hermana me dijo en una ocasión, yo voy a tener que escribir una carta, porque estoy en esas reuniones y yo no me sé explicar. No, escribo una carta, ¿sí? Pero lo que no debe hacer es lo que la Biblia dice que no puede hacer. Todo creyente tiene el recurso de la oración para que Dios tome el mal actual que usted cree que está pasando o que está viendo, dando por sentado obviamente que ese creyente tenía la razón, y Dios puede tomar ese mal y volverlo en bien, y la iglesia puede crecer. Los creyentes deben ejercitar el fruto espiritual que los alejará de hacer una división innecesaria o de abandonar precipitadamente la iglesia local, porque esa es la vía de hecho última. Me están disciplinando, me voy. Un pecador no arrepentido, que lo están disciplinando bíblicamente, la muestra última de que no se arrepintió es que no fue al proceso. Y eso suele pasar. La mayoría de los excomulgados no son excomulgados en presencia. A la mayoría de los excomulgados llegaron a la asamblea y cuando se vieron perdidos ya no vuelven. Eso pasa. Entonces, usted tiene el recurso de la oración. Porque si la iglesia es bíblica, si tiene pastores fieles, aunque sean imperfectos, si la membresía procura hacer todo bíblicamente, usted como creyente debe descansar, más allá de todo, que Cristo gobierna la iglesia. Usted debe descansar en eso. Yo soy el único que la veo, nadie más la ve. Voy a orar. Y puede ser que luego el Señor use eso para bien. Pero no es para que usted salga a decir, se los dije, y si vieron, no me dieron la razón. No. Usted simplemente hace parte de la iglesia, usted quiere que la iglesia se santifique, que la iglesia crezca. ¿Sí? Así que, en la medida de lo posible, vuelvo y repito, muy importante, yo no estoy diciendo que usted se tiene que quedar en una iglesia que no es bíblica, una iglesia que apostata de la doctrina, una iglesia que no trata el pecado. No, si usted está ahí, váyase de la iglesia, ¿sí? Usted hizo todos los intentos posibles a ver si eso tenía... Pero, por ejemplo, usted llega, conoció el evangelio, llega a una iglesia de la prosperidad, con severa estructura así de grande, con un mini papa que está ahí gobernando, ¿y usted qué cree que va a cambiar ahí? Usted no va a cambiar nada ahí. Usted tiene que irse a una iglesia bíblica. Y le voy a decir una cosa. Cuando eso pase, si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien que está en esa situación, obviamente la situación, vuelvo hermanos, hay que discernir muy bien. No hay una cosa más grave que dividir una iglesia bíblica. Hay iglesias, no importa, hay iglesias que pueden tener ciertos errores doctrinales y aún así ser iglesias del Señor. Pero hay una sinagoga de Satanás y una persona le dice, hermano, ayúdeme, ¿qué hago? No, váyase y llévese todo el que pueda. Convenza a todo el que pueda que esté ahí, que salgan de ahí de esa sinagoga. ¿O usted qué? Usted llega a una casa que está prendiendo y se encuentra una persona y usted le dice, vámonos, y hay un poco de gente ahí adentro. No, te va a intentar de que toda esa gente se salve.
personas en una secta, ¿usted qué les va a decir? Váyase y llévese a su familia, y llévese a sus amigos, y llévese a todo el que le escuche, predique. Ya cuando no lo dejen ir más, ya cuando no lo dejen entrar, pues bueno, listo. Y váyase, porque usted no va a edificar su alma ahí. Por ese tema de que me voy de esa iglesia que no es bíblica, que están enseñando el error, que están enseñando otra cosa que no es el evangelio, y empieza la gente a llamarme, venga, ¿y usted por qué se fue? No, no sé, pregunta allá. No, dígale, porque allá no se está enseñando la verdad, no se está enseñando el evangelio de Cristo. Eso es puro evangelio de la prosperidad. Te vas a condenar si sigues creyendo esas mentiras. Dígale a todo el que pueda, anúncielo con amor, pero también con entereza, con firmeza, con valentía, ¿sí? Obviamente usted no puede llegar de entrada con una persona que usted no lo conoce, que no confía en usted, a decirle, vete de esas. No, usted tiene que entrar en algún tipo de conexión primeramente, pero a veces tenemos familiares, a veces tenemos amigos, están en iglesia que nosotros sabemos, mira, no se va a edificar nada, ¿sí? No va a poder salvarse de la condenación que viene. Te grítele, hágale señas, dígale, venga, eso no es por ahí, ¿sí? Usted tiene toda la potestad de hacerlo, no hay nada más amoroso que la verdad. Usted no ve una persona yendo a un precipicio, no, yo lo amo tanto que lo voy a dejar que se caiga. No, usted le grita, no, por ahí no. Y hay muchas personas que en el error se están condenando, se están yendo al infierno. Pero igual, vuelvo y les digo, estamos presuponiendo que la iglesia tiene pastores fieles, que la iglesia procura hacer todo bíblicamente, ¿sí? Usted debe confiar en que Cristo gobierna la iglesia y que Él la conducirá hacia sus santos propósitos. Entonces usted ore. La iglesia bíblica tiene actuaciones que usted de pronto dice, bueno, pero usted ve que la iglesia está en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Usted no, bueno, voy a intentar convencer a la gente por acá de ladito, en esas reuniones no. Mal, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, es muy importante. No es el sometimiento solo de boca, solo de palabras, ¿sí? No, yo me sujeto hasta que me venga una disciplina, hasta que me exhorten, hasta que se metan conmigo, ¿no? Yo participo gustoso en esas reuniones cuando estamos hablando de otro. Eso es como el que lee Biblia y ve sermones y siempre dice, este sermón era para fulano. Si el hermano tal se hubiera escuchado este sermón. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Estoy en las reuniones de disciplina, ¿no? Estamos hablando de otro, bien. Me van a exhortar a mí, mal. No, aquí ya no me someto, aquí ya sí comienzo a ponerme bravo, aquí sí ya comienzo. El hermano que alzó la mano para votar de que me disciplinaran, entonces ahora lo miro feo, entonces ahora antes iba a su casa, entonces ya no voy. Esos son vías de hecho, todo eso es para perturbar el orden. El hermano me exhortó, el hermano estuvo de acuerdo, el hermano votó, el hermano alzó la mano, no, ya no es más mi hermano. Usted me traicionó. Hay una cosa que se llama lealtad a Cristo, hermanos. Y al tener lealtad a Cristo, pues tendremos amor por nuestros hermanos, y no hay nada más amoroso que ayudarlo a que se santifique y que a mí me ayuden. Entonces, hermanos, es el sometimiento al gobierno de la iglesia en lo que la Biblia dice que debemos someternos, a la manera que la Biblia dice que debemos someternos, y eso implica respetar el orden y el gobierno tal y como está establecido. Así que vamos a dejar hasta aquí, hermanos, para que, digamos, cada tema lo vayamos comprendiendo e interiorizando correctamente, y que sea el Señor ayudándonos a hacer su voluntad en la iglesia.